¿Qué tal, Vanessa? ¿Cómo andás? Leonardo Martín, Paulo Pereira, te saludamos. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Un saludo grande a toda la audiencia de la radio y a todo el equipo ahí presente. Dale. Vane, bueno, un montón de temas que quería puntualizar con vos, porque ocupás diferentes espacios, como recién describías, estás en el Congreso, donde hay discusiones importantes, sos parte del mundo sindical, sos también una dirigente que en su trayectoria, en su recorrido, ha tenido un recorrido justamente con todo lo que tiene que ver con mujeres sindicalistas y con reivindicaciones de la mujer, esa perspectiva de género, que en estos días Javier Milei, para empezar por ahí, ha hecho un discurso muy beligerante al respecto y el gobierno está impulsando algunos proyectos de ley en el Congreso. Bueno, ¿cuál es tu impresión de qué nos podrías decir de todo esto que está, esta agenda que está planteando el gobierno nacional y el presidente? Bueno, muchas cosas, pero creo que quiero empezar por algo que me parece lo más grave. Mirá, en el 2024, en nuestro país, en la República Argentina, se registraron, según, hay varios observatorios de los movimientos de mujeres, del movimiento feminista, pero uno que siempre me baso para mirar este tipo de información, así como el Observatorio de la Corte también. El Observatorio Lucía Pérez dice que en el 2024 hubo 305 femicidios en la República Argentina. Otro observatorio, el Mumalá, indica que hay un femicidio cada 37 horas en nuestro país, o sea, cada un día y medio hay un femicidio en nuestro país. Y es importante entender de qué se trata. Cuando en el 2012 se convierte en ley esta figura, que es ni más ni menos que una modificación del artículo 80 del Código Penal, en donde en varios incisos se indica como un agravante el homicidio doloso, el homicidio violento por razón de género, un agravante de la pena, ¿no? Entonces, esto es muy grave, porque estos datos que yo te estoy dando del 2024 se agravaron alrededor de un 13% más de lo que fue el 2023. Y es un drama de nuestro país en materia de seguridad, en materia de violencia, que se va incrementando. Entonces, que un presidente de la nación, en un foro internacional, que es un foro económico, el foro de Davos, ¿no? En un foro internacional, apañado por discursos precedentes, porque él se siente cual bufón, digamos, de los nuevos grupos económicos mundiales, ¿no? De los grupos, como se le dice hoy, los unicornios, o las plataformas, o en definitiva el mundo de la valorización financiera, apañado por ese predominio hegemónico cultural mundial, se siente en la libertad de decir las barbaridades, exponiendo a nuestro país a una vergüenza internacional y además a un peligro muy grande en el propio territorio de Argentina, por cómo están las condiciones sociales, ¿no? Porque cuando se incrementa la pobreza, cuando se incrementa la desocupación, cuando la economía no funciona, en la sociedad empieza a haber un clima de violencia. Y esa violencia, además, se presenta intrafamiliarmente, y esto lo hemos vivido en los 90, lo volvimos a vivir con el macrismo. Las familias se rompen cuando hay una crisis económica en nuestro país. Y esto lleva a incrementar la violencia de género, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Entonces, me parece un combo explosivo. Por eso, obviamente, vamos a estar acompañando hoy en Parque Lezama, y vamos a estar ocupando la calle, porque los derechos, esto lo contaba Cristina hace poco, cuando se incorpora la figura del femicidio, cuando los derechos se convierten en patrimonio de la sociedad, cuando se asientan en la sociedad, solo van a perdurar si la sociedad sabe defenderlos. Entonces, nosotras vamos a defender los derechos que hemos conquistado. Y eso, bueno, eso es una de las cosas más importantes que me parece que hay que plantear en este momento, la defensa de los derechos.
Diputada, aprovecho y te hago una consulta. Paulo Pereira te habla. Hay sectores... Pablo, ¿cómo estás? Muy bien. Hay sectores que van a decir, ¿no? O salen públicamente a decir que esta agenda, por así decir, más ideológica, ¿no? Más violenta, agresiva, tiene por detrás la intención justamente de dividir la sociedad y de ocultar los debates que en teoría están llevando el tema económico, el tema del trabajo, o sea, que esas serían agendas para específicamente dividir el debate en la sociedad. ¿Vos crees que es así o qué respuesta daría a estos sectores que reivindican que esa es una agenda para tergiversar el debate público? Definitivamente, porque mirá vos que Milei, en el foro económico de Davos, solo hizo una referencia superficial a la situación económica de la Argentina. Y se dedicó ampliamente a hablar, a desplegar toda su misoginia, digamos, de manera arcaica, diría yo, de manera bárbara, pero no dijo nada en concreto sobre la situación económica de la Argentina, porque no puede ir, él puede creerse su propia mentira, esto de la recuperación en vez de la economía argentina, después del cimbronazo de la evaluación del 120% que hicieron en diciembre del año pasado, perdón, del 2023, y la pérdida total de empresas, de puestos de trabajo. El INDEC, en el último informe económico, lo desmiente el propio presidente, porque el informe de la actividad económica de noviembre, el INDEC claramente plantea una pérdida en actividades sustanciales como comercio, como la industria de la construcción, como el turismo, como el sector energético, y además una cantidad de menos empresas, 12.000, lo digo en concreto, lo tengo acá, 12.214 menos empresas hay en la República Argentina en noviembre del 24 con respecto a noviembre del 23. Entonces, no hay recuperación en B prometida. Y nuevamente vuelve a pasar, como hemos estado denunciando, que la bicicleta financiera es la que domina la ecuación de la macroeconomía. Que esto es tan difícil a veces de entender para la gente, porque precisamente la hacen difícil para que no se entienda. Es una mera timba, es un juego de especulación, es un juego de quiniela. Entonces, el carry trade, que es esta venida fugaz de dólares que pasan a pesos, con el diferencial de la tasa de interés se enriquecen y después cuando quieren se vuelven a ir, lo que significa es que tienen agarrado del cuello cualquier gobierno. Porque si el gobierno se mantiene estable por estos capitales de la timba financiera, ¿qué significa? Estás en manos de estos capitales. Que te van a determinar el Crowley Peg, te lo van a determinar ellos, la política cambiaria te lo van a determinar ellos, porque si no mañana se van. Y se van y perder reservas, perder dólares, y se producen las crisis que se producen. Entonces, esto está agarrado con brochecitos. La economía real está mal y la economía volátil, financiera o virtual o digital, como quieren presentarla hoy día, está en manos de timberos, que los diarios los denominan inversores, pero son timberos, ¿no? Así que claramente creo que a veces cada sistema económico, cada modelo económico va a presentar un esquema de valores sociales y va a presentar una necesidad de determinación de ciertas instituciones. Y bueno, este sistema de valorización financiera que reivindica Milei y al cual nos quiere arrastrar, necesariamente se combina con un clima de violencia social. Recordamos que estamos hablando con Vanessa Siley. Vanessa, bueno, y en cuanto a tu función como legisladora, como diputada nacional, muchos de estos proyectos, por ejemplo, de lo que hablaba en Davos, decía que los iban a impulsar. ¿Cómo ves qué es lo que puede pasar en el Congreso con esos proyectos? Y después yo ya amplío también para preguntarte, bueno, por este llamado a extraordinarias, ¿no? Y por ejemplo la no inclusión del presupuesto nacional, ¿no? Como para hacer un balance ya de lo que está sucediendo en el verano en el Congreso y las perspectivas para lo que ves. Bueno, si
si llega a suceder que se enviara al Congreso de la Nación un proyecto de ley para eliminar el agravante del homicidio por razones de género, que se denomina femicidio o feminicidio, va a poner a prueba claramente a la dirigencia argentina, o por lo menos a los representantes del Congreso, dentro del Congreso de la Nación. A los del PRO, digo, ¿no? A los de la UCR, puntualmente. También. A todos, sí. Esos dialoguistas, esos del medio, esos que les garantizan, porque, digamos, vivimos una aberración legislativa el año pasado con Ley Bases, por ejemplo, y también con el DNU 70, que fue garantizado por una minoría parlamentaria, porque en definitiva la Libertad Avanza tiene una minoría en el Parlamento. Entonces, ¿quién garantizó? ¿Quién garantizó la reforma laboral, la vuelta del impuesto a las ganancias, el RIGI? ¿Quién se lo garantizó? Vamos, la UCR, el PRO, algunos grupos que se denominan los federales, la coalición cívica, digamos, aparte del socialismo también. Hay que hacerse cargo de todo, porque lo embalado que se cree el gobierno para poner sobre la mesa semejantes cuestiones, se lo permitieron diputados y senadoras que la gente no los votó para eso, que defraudaron a su votante votándole estas normas a Milei. Entonces, ahora, por ejemplo, la agenda de extraordinaria tiene una característica también de la época, que es la necesidad de seguir persiguiendo a Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Porque esta es una de las piedras nodales de lo que estamos viendo. El proyecto de ficha limpia, que viola claramente el principio de inocencia de la Constitución Nacional, el debido proceso y todas las garantías procesales que hacen a una república, porque existen en todo el mundo estas garantías procesales, por lo menos en todo el mundo de Occidente, es una agenda del macrismo. Es una agenda del macrismo que Milei había dicho que no iba a tener, ¿no? Porque hace poco Trump, cuando asume, dice que él no va a perseguir opositores, que o casualidad lo mismo que había dicho Milei. Y de repente ficha limpia está destinado a perseguir a Cristina Fernández de Kirchner, porque plantea que no puede ser elegible una persona que tiene condena en segunda instancia, que es el caso de la causa trucha de vialidad de Cristina Fernández, que tiene condena de la Cámara de Casación. Ahora, cuando en realidad Vanette, tengo la un punto ahí. Firme es la Corte, sí. Un punto ahí, porque en noviembre hubo 2 sesiones que la Libertad Avanza no dio quórum para avanzar con ficha limpia, y ahora sí, supuestamente iban a hacer un nuevo proyecto del que iban a participar en la redacción. ¿Tenés alguna info de esa redacción que puede cambiar en un eventual proyecto? Se presentó, ese proyecto ya se presentó. Bien. Y es exactamente igual al del PRO. ¿Y esta vez van a dar quórum, pensás? No, por supuesto que no. Nosotros lo que planteamos es que la ficha limpia en la Argentina ya existe. Vos cuando cometés un delito no podés ser candidato absolutamente a nada. Pero vos tenés que tener una sentencia firme, porque mientras tanto te resguarda el principio de inocencia. Esto es así para cualquier ciudadano, para cualquier aspecto de la vida y cualquier aspecto en materia judicial. Entonces, no se puede desvirtuar eso cuando encima la consecuencia es la limitante de otro derecho, que es el derecho democrático por excelencia, que es el derecho soberano por excelencia, que es poder elegir o ser elegido en una república, en un país, en una nación, que vive bajo parámetros democráticos. Entonces, la soberanía popular es un derecho sagrado que no se puede limitar de esta manera. Y vos fíjate lo que nos está pasando como campo nacional y popular desde que se determina la política en función de causas judiciales. Y ese direccionamiento en un poder judicial, no todo el poder judicial, sino el sector de Comodoro pide el poder judicial, es decir, la justicia federal, criminal y correccional, está cooptado por el esquema macrista. Entonces, y por grupos de poder.
que articulan esto. Entonces yo me pregunto, ¿dónde quedó ese Milei? ¿Dónde quedó ese Milei que antes de llegar a la presidencia, e incluso en discursos precedentes, decía que no iba a perseguir opositores? Finalmente se le terminó imponiendo la agenda del macrismo. Entonces, bueno, me pregunto también quién conduce, Milei o Macri. Bueno, porque, están en el Congreso, toca Senado, pero la discusión, por ejemplo, para que también tiene que, ahí creo que, bueno, vos en este caso podés dar una opinión, además como dirigente judicial y como integrante del Consejo de la Magistratura, de los dos pliegos para la Corte Suprema, ¿no? De García Mansilla y de Ariel Lijo. Sí, mirá, nosotros creemos que también hay que ampliar los debates porque ¿en serio podemos tener la Corte Suprema más chica del mundo? Tenemos la Corte Suprema más chica del mundo. Creo que desde que se intentó en nuestro país en el año 2013 la democratización del Poder Judicial, la presidencia de Cristina, y se instaló este debate socialmente, que no llegamos a concretarlo porque el resultante de las 6 leyes de esa democratización de la justicia terminaron siendo todas declaradas, no todas, pero las que no fueron declaradas inconstitucionales nunca se aplicaron. Por ejemplo, el ingreso democrático, ¿no? Que era una de esas leyes de la democratización de la justicia, porque la potestad reglamentaria quedó en manos de la Corte Suprema, entonces nunca la reglamentó y el ingreso democrático hoy día en el Poder Judicial no existe. Sin embargo, hay una ley que lo ordena. Después, la democratización basada en que el Consejo de la Magistratura tenía que ser electo vía el voto directo de la gente, fue declarada inconstitucional. Y fíjate vos que después de ahí, todos los mamarrachos que se hicieron con la integración y los miembros del Consejo de la Magistratura. Digo, esto también para reflexionar, porque hoy el Consejo funciona con la mezcla de 3 leyes declaradas inconstitucionales y engendros que la Corte Suprema, a través de los distintos fallos, el último fue el fallo colegio, hizo a lo largo del tiempo. Entonces, la Corte Suprema se erige no solo en presidenta del Consejo de la Magistratura, por obra y gracia de un fallo que ellos mismos firmaron, es decir, Fossati firma un fallo donde dice que el presidente de la Corte presidirá el Consejo de la Magistratura y después se sienta él como presidente del Consejo de la Magistratura, acto seguido, digamos. Sino que además, también la Corte ha elegido si va un senador de un bloque o va un senador de otro bloque. Recordemos todo el conflicto que se dio en el año 2022 con respecto a este tema, con respecto al bloque del Senado, y ahí nos terminan sacando nuevamente un miembro que era de nuestro espacio político. Entonces, los problemas que hay en el sistema judicial argentino son de índole estructural, pero también son de índole estructural los problemas que tiene el Estado argentino. Por eso, Cristina nos plantea, y es una de las misiones que tenemos dentro del Partido Justicialista, que tenemos que pensar, que tenemos que escribir y que tenemos que determinar nuestro programa, una nueva estatalidad. Y esa nueva estatalidad abarca a los 3 poderes del Estado. Abarca no solamente el empleo público, sino la función del servicio público. Y tiene que abarcar también a un Estado que esté en condiciones de eficiencia, porque no es incompatible la garantía de derechos y el ejercicio de la justicia social a través del Estado con un Estado eficiente y eficaz, ¿no? Y bueno, creo que son los debates que también de fondo que nos debemos dar, ¿no? Sí, Vane, estuviste hablando del Partido Justicialista, inevitable no preguntar también, ¿no? ¿Qué puede ocurrir en las próximas elecciones? Porque las hipótesis por abajo son un montón, que puede haber 1, 2 listas dentro del Partido Justicialista. ¿Cuál es tu visión de estos cruces que se están dando internamente y en qué pueden terminar en octubre próximo? Bueno, imagínate que esa pregunta no la puedo responder, porque sería, ya sintoniza a otro precio. Claro, bueno. Pero mira, creo que cuando hablaba de lo de ficha limpia y el intento de proscripción, lo pongo y intento de que en los debates lo pongamos como un eje central. Porque la derecha nos obliga, cuando proscribe a tu conducción, a tu mayor referencia,
y a la referencia que encarna la memoria popular como los mejores años vividos del regreso a la democracia estratégica, que es Cristina Fernández de Kirchner. Cuando el ataque hacia ella trae como resultante de que parte de la dirigencia de vuelta a la página y en vez de discutir proyecto de país y por ende también liderazgos en ese proyecto de país, intentemos discutir candidaturas, entramos en la trampa que ellos mismos quieren. Entonces, creo que tenemos que tener la inteligencia de decir, ¿por qué el sistema? ¿Por qué el sistema entero persigue a Cristina Fernández de Kirchner? ¿Porque redistribuyó la riqueza? Sí, pero también porque salvó a una generación entera. La generación, por ejemplo, nosotros siempre lo decimos, la generación política de hoy, todos los que tenemos 40 y 30 y 50, digamos, somos una generación que tuvo la suerte histórica de volver a creer en la política, como pibes y pibes que éramos cuando llegó Néstor y Cristina. Y asumir la responsabilidad de comenzar a militar, que es en realidad vivir trabajando para hacer feliz al pueblo. Claro. Eso es ser un militante. Entonces, creo que dar vuelta a la página y discutir cuál serían los mejores candidatos es esquivar el debate de fondo por el cual el sistema nos quiere excluir de la posibilidad de transformar la vida social de la Argentina. Yo creo que ese es un debate muy necesario, por eso hay que debatir, hay que oponerse fuertemente a ficha limpia, pero a la misma vez hay que oponerse fuertemente al desfinanciamiento de los partidos políticos que viene también en los proyectos extraordinarios. Ojo con eso, porque por ahí discutimos paso sí, paso no, ¿no? Y es una discusión, a veces, de alguna discusión que la va a determinar qué objetivo tenés, si quieres sacar las pasos o no sacar las pasos. Uno puede tener una opinión, puede haber una opinión por dirigente de cada provincia y una opinión por situación particular de cada espacio político. Ahora, ¿qué viene escondidito atrás de sacar las pasos? Una serie de modificaciones a la ley orgánica de los partidos políticos en donde se los desfinancia absolutamente. Claro, diputada. Entonces, cuidado con eso también, ¿no? Claro, perdón que te corte, pero... No, por favor. Te hago una consulta desde esto más del sentido común, ¿no? Hay un debate, hay una discusión, a veces leemos en los periódicos o mismo cuando estamos hablando con la gente del sentido común, de que el gobierno de Javier Milei no tiene una oposición real, ¿no? No viene enfrentando una oposición real y hay un silencio generalizado de grandes líderes, de grandes espacios, o sea que se esperaba mucho más oposición, ¿no? Yo con una mirada extranjera, ¿no? Siempre decían acá desde que llegué que diciembre en Argentina, diciembre arde, ¿no? Y que este diciembre Milei tuvo mucha tranquilidad. Es decir, que Milei juega solo, por lo menos esto es un poco del sentido común, ¿no? Nosotros sabemos que el debate es mucho más profundo, pero quería entender si eso a la víspera, si estamos hablando en un año electoral, cómo eso puede calar en la gente, ¿no? ¿Vos creés que el sector, el campo nacional y popular, o sea, también el peronismo, está teniendo dificultad de tener un diálogo con las bases, de hacer realmente este debate que vos planteás que hay que hacerlo? ¿Vos crees que eso va a tener reflejos en las elecciones de octubre? Bueno, es que son dos cosas que corren en paralelo, ¿no? No son contrapuestas, pero corren en paralelo. La reconstrucción de nuestro espacio político, que siempre después de una derrota hay dispersión, y más en el peronismo, igual en cualquier sector político, pero en el peronismo sí, porque nosotros tenemos la tradición, la orgánica y la determinación de debatir y discutir las cosas. Bueno, creo que es un momento donde tenemos que apuntar a esa reconstrucción. Después, si eso va a tener correlato, cuando digo dispersión me refiero también a que veo, siento y percibo que nuestros compañeros, nuestra militancia, también está decepcionada. Y claramente, porque nosotros tuvimos la oportunidad y el voto de confianza de la sociedad argentina de volver a ser gobierno,
en el 2019, primero nos agarraron 2 años de pandemia. 2 años de pandemia trágicos socialmente, que hoy estamos incluso padeciendo las consecuencias y seguimos padeciendo las consecuencias de la pandemia. Por eso vos fíjate que la pandemia no se escribió casi, porque es un hecho tan traumático que tuvo un impacto en la salud mental, en la determinación de las conciencias, de las conductas sociales, en los pibes y en las pibas, en los adultos mayores, bueno, miles de cosas, y fue en el marco de un gobierno del cual se esperaba, y lo digo yo también, lo digo como militante y como argentina, otra cosa, que no se dio. Entonces ese combo hoy nos hace que estemos en la situación que estamos, en una combinación de ansiedades lógicas y entendibles, con decepción. Entonces hay mucho de lo cual tenemos que reconstruir. Y cada uno se tiene que hacer cargo también de su parte, ¿no? Porque nosotros, nuestro sector, el kirchnerismo, los que somos siempre atacados, los que somos siempre los culpables de todo, el kirchnerismo, por ejemplo, nosotros, muchos compañeros del movimiento obrero, que nos identificamos con la conducción de Cristina, nos pasamos los últimos 2 años de gobierno reclamando una suma fija para incrementar el poder adquisitivo, porque era una de las grandes ausencias en la política económica, porque seguíamos perdiendo poder adquisitivo y el reparto de la riqueza se estaba haciendo de manera regresiva. Se pasaba del capital, del trabajo al capital, el incremento del Producto Bruto en la Argentina. Es decir, la recuperación económica que hubo post pandemia no se repartió. No se repartió. Solamente los trabajadores pagaron las pérdidas. Y ese reclamo que nosotros hicimos no fue ejecutado, no fue oído, y tampoco fue masivo en el movimiento obrero. Entonces, también, aparte de echarnos la culpa, capaz que cada uno debería pensar si está cumpliendo el rol representativo que se espera de cada sector, que el que se espera de la CGT, el que se espera del mundo también empresarial, el que se espera de la dirigencia. Hay que, digamos, si cada uno haría bien su parte, diría Perón, ¿no? En vez de mirar para el costado, miremos para enfrente a ver lo que hace el enemigo, no a ver lo que hace el compañero, ¿no? Ahí te introduzco un paréntesis. Bueno, ayer se cumplió 1 año del paro nacional, de la huelga y de la movilización a plaza de los 2 congresos. ¿Cómo evaluás? Un poco ya lo estás diciendo, pero para profundizar, ¿cómo evaluás este presente de la CGT y del movimiento obrero en general? De manera muy crítica. De manera muy crítica. Y no me gusta, digamos, creo que ya hay un hartazgo por parte de la gente de escuchar a los dirigentes hablar con eufemismo, ¿no? Y mira, tenemos en nuestro país la reforma laboral de hecho y de derecho también. Y me imagino cuánto lejos pensábamos hace 2 años, 3 años, 4 años que estábamos de tal cosa. Y sin embargo se hizo sin ton ni son, en la ley bases, la reforma laboral, ¿no? Se tocó la ley de contrato de trabajo, efectivamente, se sacaron derechos. El DNU 70. Y en el DNU también. En el DNU también, en el DNU 3 veces peor en el DNU, claro, que está frenado con una cautelar. ¡Ojo! Frenado por una cautelar. Es decir, no tenemos nada. Y ni hablar de la reforma laboral. De hecho, tenemos en nuestro país un drama laboral en la población económicamente activa, es decir, en todos los hombres y mujeres, en todas las personas que están en edad laborable, en edad de actividad laboral. Tenemos un drama que se llama economía informal. Y si los salarios perdieron poder adquisitivo del sector público y del sector registrado privado, imagínate lo que perdió el sector informal, que es el 80%, de nuestra... Perdóname, porque me entró una llamada. Que es el 80%, está haciendo la economía informal, está haciendo alrededor de un 60-70% de la economía total del país. Entonces, bueno, creo que todas esas realidades traumáticas requieren de una conducción del conjunto de los trabajadores argentinos que se pueda pensar en el conjunto. Por ejemplo, los nuevos empleos, ¿no? Sí. O
la situación de miles y miles de trabajadores en las economías de plataformas, que cada vez van a ser más, no puede ser analizada por especialistas o periodistas, tiene que ser analizada por el movimiento obrero. No hay ni un planteo de este tipo en la central obrera. Con el final de la moratoria, te agrego, tampoco, no de la moratoria previsional. Mira, yo entiendo que algunos dirigentes deban tener la necesidad de hablar con el gobierno y tener diálogo con el gobierno para poder gestionar sus cuestiones particulares. Perfecto, bárbaro. Es entendible. Y si se está fundiendo la obra social, es entendible. Claro. Pero no te robes la representatividad del todo. No te sientes en esa mesa en el nombre de todos para negociar la tuya. Eso no puede ser. No puede ser que sigamos mirando para otro lado todos los que somos dirigentes del movimiento obrero cuando eso está pasando. No, a mí me parece que ese es el problema que tenemos. Es una carencia de representatividad de los trabajadores argentinos y trabajadoras argentinas. Eso es lo que está pasando. Si no, vayamos y preguntémosle a cualquier laburante lo que piensa. Cualquier laburante lo que piensa. Porque si lo dice Vanessa es porque es kirchnerista. ¿No? No. Seamos sinceros y hablemos con nuestros trabajadores y trabajadoras a ver qué piensan de la CGT. ¿Y qué pensás que en este 2025 puede ocurrir? ¿No? Porque hay un sector que está planteando otra cosa, quizá no es el dominante dentro de la CGT, pero hay un sector que tiene otros planteos, que ya se expresaron también a lo largo del 2024. Sí, nosotros. Digo, bueno, pienso... No, creo que, hay que hablar sin prejuicios y tratar de ejercer la representación de los trabajadores como los trabajadores lo necesitan. Y como la historia del movimiento obrero lo marca también, ¿no? Creo que eso sería lo importante. Bien. Bueno, Vanessa, hemos tenido una larga charla. Hay un montón de temas para hablar, sí, para profundizar. Muchas gracias por la comunicación y estaremos seguramente en otro oportunidad. Dale. Gracias a vos y un gran saludo a toda la audiencia. Dale. Pasaba por el aire de Radiográfica de Feas Sucias y Malas Vanessa Siley, aquí en Radiográfica, dirigente sindical, judicial, también diputada nacional, integrante del Consejo de la Magistratura.